Hola, hoy vamos a ver varios temas, entre ellos la multiplicación de exponentes. Veamos un ejemplo. Tenemos esta expresión 2x más 3 multiplicado por 4, es decir, este binomio multiplicado por un monomio. Entonces, ¿cómo lo podemos multiplicar? Con las reglas que vimos en la clase anterior. Prácticamente vamos a multiplicar el binomio 2x más 3 por el monomio 4x. Para ello multiplicamos 2x por 4x, es decir, 2x por 4x y 3 por 4x, es decir, cada elemento que está dentro del paréntesis lo vamos a multiplicar por el elemento que está fuera. En este caso, los dos elementos que están dentro del paréntesis es 2x y 3. Entonces tenemos 2x, lo vamos a multiplicar por 4x, que es la expresión que tenemos aquí abajo, 2x por 4x. Vamos a sumar porque es el signo que tenemos acá y vamos a multiplicar el segundo elemento por lo que está fuera del paréntesis, que sería 3 por 4x. Entonces lo siguiente que tenemos que hacer es 2x por 4x. Recordemos que en las leyes de exponentes, cuando tenemos las mismas variables, lo que tenemos que hacer es sumar exponentes y multiplicamos las bases. En este caso, ¿cuáles son las bases? Pues son 2 y 4. ¿Y cuáles son las variables? X. ¿Y cuál es el exponente de cada variable? Pues es 1 y en este caso también es 1. Entonces en este caso multiplicaríamos 2 por 4, que serían 8, y sumamos 1 más 1, que son los exponentes, y eso nos da X. Copiamos la base y sumamos los exponentes, que en este caso sería al cuadrado. Entonces 2x por 4x es 8x al cuadrado. Y ahora vamos a realizar 3 por 4x. Y como 3 no tiene una variable, pues solo multiplicamos los factores, que en este caso sería 3 por 4, que sería 12. Y copiamos la x. Ahí no tenemos que sumar exponentes porque no tenemos variable de este lado. Entonces sería el resultado 8x al cuadrado más 12x. Entonces quiere decir que 2x más 3 multiplicado por 4x es igual a 8x al cuadrado más 12x. Vamos con lo siguiente. Tenemos estas dos expresiones que son binomios. El primer binomio es x más 2, como lo sabemos porque está cerrado entre paréntesis, y la segunda expresión, es decir, el segundo binomio, también está encerrado entre paréntesis y está compuesto por los elementos 6x más 1. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Multiplicar cada elemento de este binomio por cada elemento de este binomio. Quiere decir que vamos a multiplicar x por 6x, que es lo que anoté por aquí, más x por 1, que es lo que está por acá, más 2 por 6x, más 2 por 1. Si se dan cuenta, estamos multiplicando cada elemento con cada elemento. Entonces sería x por 6x más x por 1 más 2 por 6x más 2 por 1. Entonces, 6x por x se copia el 6, que es lo que tenemos por acá. Se copia la variable, que sería x, y se suman los exponentes. ¿Cuál es el exponente de este x? Es 1, y de este exponente es 1. Entonces 1 más 1 es 2. Entonces tenemos 6x al cuadrado. 1 por x es x, más 2 por 6 son 12, 12x, ¿verdad? Aquí este no tiene variable ni exponente, por eso 2 por 6x es 12x, más 2 por 1 es 2. Y ahora, ¿qué tenemos que hacer? Pues reducir la expresión, es decir, vamos a ver qué cosas se pueden operar con qué cosas. En este caso, ¿hay algún otro exponente al cuadrado? No, entonces lo copiamos. X más 12x se puede sumar definitivamente porque según la ley de exponentes que vimos en la clase anterior, se pueden sumar las variables que tienen el mismo exponente. En este caso, x y x tienen el mismo exponente, que es 1. Entonces, x más 12x, aquí es como que tuviéramos un 1, ¿se recuerdan? Es como decir 1x más 12x, ¿cuánto sería? 1 más 12 es 13 y se copia la base. ¿Se recuerdan que esta es suma? Por eso no copiamos los exponentes, no sumamos los exponentes, no es que sea 1 más 1, 2. Aquí no es 2, sino que solo se copia la base porque es suma. En la multiplicación es donde se suman los exponentes. En la suma solamente se copia la variable. Entonces, x más 12x es 13x y el 2 pues ya no tenemos con qué sumarlo o restarlo y solo lo copiamos. Entonces quiere decir que el resultado de x más 2 por 6x más 1 es 6x al cuadrado más 13x más 2.
Vamos con el siguiente. Ejemplo, tenemos 2x más 3 por 5x menos 2. Ambos son binomios y vamos a hacer como la fórmula que sabemos, que es multiplicar cada elemento con cada elemento. Entonces sería 2x por 5x, 2x por menos 2, que es lo que tenemos aquí abajito, más 3 por 5x, que es lo que tenemos acá, más 3 por menos 2, 3 por menos 2, que es lo que tenemos acá. Ahora procedemos a operar y tenemos que 2x por 5x, ¿cuánto sería? 2 por 5 son 10, se suman los exponentes porque es una multiplicación y quedaría 10x al cuadrado. Vamos con el siguiente, 2 por menos 2 son menos 4x. Lo vamos a anotar aquí para que miren toda la operación. Tendría que ser 2x más 5x son 10x al cuadrado, más 2 por menos 2 son menos 4x, más 3 por 5 son 15x, ¿verdad? 3 por menos 2 son menos 6. Entonces aquí, ¿por qué dice 10x al cuadrado más 11x menos 6? Porque sumé los que tienen la misma variable con el mismo exponente. Entonces quedaría 10x al cuadrado, 4 por 15, menos 4 menos 4 más 15 son 11x, ¿verdad? Se copia la base porque es suma. Es decir, 15 menos 4 son 11x menos 6. Y ese es el resultado que tenemos aquí. Y ese es lo que debemos de subrayar, por ejemplo. Luego tenemos el tema de productos notables. ¿Qué son productos notables? Pues como recordatorio tenemos el cuadrado de un binomio, es decir, la suma. Y quiere decir que la equivalencia a decir a más b al cuadrado es lo mismo a decir a al cuadrado más 2 veces el primero por el segundo, que en este caso sería a por b, más el segundo elevado al cuadrado, que es b al cuadrado. Estas son parte de las fórmulas que deben de tener en su formulario para estar practicando los ejercicios que vamos a estar viendo. Entonces, repitiendo, esta expresión es equivalente a esta expresión, ¿sí? Entonces, esto nos va a servir para el siguiente tema que vamos a ver, que es factorización. Ahora vamos a ver el cuadrado de un binomio, pero en resta, es decir, a menos b elevado al cuadrado es lo mismo que decir el primero elevado al cuadrado, que sería, en este caso, el primero es a al cuadrado menos 2 veces el primero por el segundo, que sería a por b, más el segundo elevado al cuadrado. Y luego está la suma por diferencia. Quiere decir que a más b multiplicado por a menos b es lo mismo a decir a al cuadrado menos b al cuadrado. O a al cuadrado menos b al cuadrado es lo mismo que decir a más b por a menos b. Vamos con lo siguiente. Por ejemplo, si tenemos el binomio al cuadrado, es decir, 2x más 1 al cuadrado, es equivalente a decir esta misma expresión multiplicado, ¿cuántas veces? 2. La cantidad de veces que se multiplique la expresión que está dentro del paréntesis está dada por el exponente, es decir, 2x más 1 al cuadrado es equivalente a decir 2x más 1 por 2x más 1. Y binomio al cubo, es decir, cuando está elevado a la tercera potencia, es lo mismo. Tenemos la expresión que va a ser multiplicada, ¿cuántas veces? 3 veces. Si aquí dijera un número 4, repetimos 4 veces la multiplicación de esta expresión. Así de sencillo. Vamos con un ejemplo. Por ejemplo, nos dicen que apliquemos la fórmula de la suma al cuadrado para calcular el cuadrado de 2x más 1 al cuadrado. ¿Se recuerdan que la fórmula es la que tenemos por acá? Entonces, a más b cuadrado es igual a cuadrado más 2a por b más b al cuadrado. Entonces, nos dice que apliquemos esta fórmula. Entonces, tenemos la expresión, quiere decir que a es 2x y b es 1. Y pues la potencia es 2. Entonces, quiere decir, la vamos a poner por acá. Vamos a hacerlo más pequeñito. Y tenemos, por ejemplo, la expresión a, la fórmula nos dice a más b al cuadrado
es equivalente a decir el primero, es decir, a al cuadrado, más 2 veces el primero por el segundo, que sería a por b, más el segundo elevado al cuadrado. Entonces, en este caso, 2x más 1. Vamos a cambiar el color. A, ¿quién es? A es 2x y b es 1. Entonces quiere decir que a, que sería 2x, todo esto elevado al cuadrado. Eso es muy importante. Como a es 2x, es todo. Todo eso va al cuadrado. Estamos sustituyendo a por el a de esta expresión que nosotros nos piden que apliquemos la fórmula del producto notable, ¿verdad? Entonces, más 2 veces a. ¿Quién es a? A es 2x, ¿verdad? ¿Y quién es b? Pues b es 1. Más, vamos a ver por acá, el segundo al cuadrado. ¿Quién es el segundo o quién es b? Es 1. Y eso elevado al cuadrado. Entonces, esto ya es lo que tenemos aquí. Entonces, 2x al cuadrado, ¿cuánto es? ¿Se recuerdan de la ley de exponentes que vimos en la semana anterior? Es la base se eleva al cuadrado. En este caso sería 2 al cuadrado, ¿cuánto es? 4. Y x se eleva al cuadrado. Entonces sería 4x al cuadrado. Esto se multiplica 2 por 2 por 1 son 4. Y se copia la x. Más 1 al cuadrado es lo mismo que decir que 1. Entonces esta sería la respuesta. Vamos con el siguiente ejemplo. También podemos calcular el producto sin fórmula. ¿Qué pasa si se nos olvida esta fórmula? Pues lo que tenemos que hacer es esto que vimos por acá. Vamos a ver. Esto que hayamos visto, el binomio al cuadrado. ¿Se recuerdan que cualquier número elevado al cuadrado es 2 veces, al cubo es 3 veces, 4 veces es 4 veces, 5, así? Entonces, ¿cómo podemos calcular 2x más 1 al cuadrado si no nos recordáramos de la fórmula? Entonces lo que tenemos que hacer pues es descomponerlo. 2x más 1 al cuadrado es igual a decir ¿a qué? 2x más 1 por 2x más 1, ¿verdad? ¿Y qué es lo que tendríamos que hacer? Pues simplemente tendríamos, vamos a ver, a cambiar de color, multiplicar cada elemento con cada elemento. 1, vamos a ponerle otro color, 1 por 2x y 1 por 1. ¿Sí? Esto ya lo saben, es solo un repaso. Entonces, 2x más 2 por, perdón, 2x por 2x lo vamos a anotar aquí para que, ¿qué es lo que está por acá? 2x por 2x más 2x por 1 más 1 por 2x más 1 por 1. Sí, estamos multiplicando cada elemento por cada elemento. Ahora procedemos a operar. Y 2x por 2x, ¿cuánto es? Es 4x. Sumamos los exponentes. 1 más 1 es 2. 4x al cuadrado. Más 2x por 1 es 2x. Más 1 por 2x es 2x. Más 1 por 1 es 1. Entonces tenemos 4x al cuadrado. 2x más 2x, ¿cuánto es? Se suman las bases y se copia el exponente en la se copian las bases y se copia la variable en la suma y quedaría 2 por 2 es 4 y se copia x más 1. Entonces ese sería el resultado haciéndolo por producto de binomios, ¿sí? Sin utilizar la fórmula de producto notable. Si nos damos cuenta, aquí nos dice que el resultado es el mismo, pero es más rápido, por supuesto, utilizar la fórmula como lo vimos en el ejemplo anterior. Vamos con el siguiente tema, que es factorización. Factorizar un polinomio es descomponerlo en dos o más polinomios llamados factores, de modo que al multiplicarlo se obtenga el polinomio original. Entonces, prácticamente factorizar significa el polinomio, ponerlo en expresiones equivalentes, solo que más pequeñas. Así de sencillo. A esas expresiones pequeñas le llamamos factores.
Y cuando multiplicamos ese resultado, nos vuelve a dar el polinomio inicial. Así de sencillo. Entonces, la factorización de polinomios significa transformar una suma algebraica en un producto de factores. Entonces, ¿qué significa? Por ejemplo, si nosotros tenemos esta expresión x al cuadrado más 3x menos 4, la forma factorizada sería como un producto. ¿Qué es un producto? Una multiplicación. Entonces, esto es equivalente a decir x más 4 menos 1. Vamos a ver cómo es que se hace eso. Pero al final esto es equivalente a esto, porque si nosotros multiplicamos x más 4 por x menos 1, nos vuelve a dar x al cuadrado más 3x menos 4. Entonces, si se dan cuenta, son expresiones equivalentes. Y aquí tenemos otra definición donde nos dice que la factorización es el proceso contrario a la multiplicación, el cual no está sujeta a reglas específicas. Esto es súper importante, y su operación depende de la práctica adquirida. Entonces vamos a ver cómo se saca, pero no van a haber reglas tan específicas, así como en la regla de los exponentes, que cuando es suma se copia y se copia. Cuando es multiplicación se suman los exponentes. Cuando es división se restan los exponentes. No, en la factorización no existen reglas rígidas, sino que depende más de la experiencia. Por eso es importante que entendamos los temas anteriores de una manera verdadera para poder aplicar esos conceptos en la factorización. Entonces, ¿cuál es el objetivo de la factorización? Pues es la transformación de un polinomio en un producto indicado de factores primos. El objetivo de toda factorización es expresar el polinomio en un producto de factores primos, lo que ya vimos. Entonces, por ejemplo, tenemos diferentes formas de factorizar, aunque no son reglas específicas, pero son formas, por decirlo de alguna manera. Tenemos, por ejemplo, a al cuadrado menos b al cuadrado. La forma factorizada sería a menos b, a más b, es decir, los factores primos de esto. Y al final, si nosotros multiplicamos esto y lo simplificamos, nos da esto. Entonces, al final es un espejo. Es lo mismo, solo que expresado como producto. Entonces, ¿qué métodos de factorización tenemos? O formas de factorización. Por ejemplo, si multiplicamos los factores a menos b por a menos b, obtenemos a al cuadrado menos b cuadrado, que viene a ser el polinomio original. Entonces, de aquí es que siempre decimos que la multiplicación y factorización son procesos inversos. Vamos con un ejemplo. Tenemos el polinomio y a la cuarta menos 13y al cuadrado más 36. ¿Cómo lo factorizamos? Pues prácticamente tenemos que pensar un número que multiplicado nos dé 36 y que sumado o restado nos dé 13. Entonces, para ello puse aquí las tablas de multiplicar. Y estas las sabemos muy bien, pero de manera gráfica las quiero mostrar. ¿Qué número que multiplicado me da 36? Vamos a la tabla del 1. Ningún número multiplicado por 1 nos da 36. Por 2 tampoco. Por 3, vamos a ver, tampoco nos da. Vamos a la tabla del 4 y la combinación de 4 por 9 nos da 36. Entonces aquí no tenemos nuestra primera combinación que nos puede dar 36. Pero aparte nos tiene que dar sumado o restado 13. Vamos con la siguiente tabla, no hay ninguna combinación. En la tabla del 6 también 6 por 6 nos da 36. A la tabla del 7 no hay ningún número, en la 8 tampoco, y en la 9 está la combinación 9 por 4 que nos da 36. Entonces el objetivo para factorizar este polinomio es, vamos a sacar aquí nuestro pizarrón, y tenemos la expresión y a la cuarta menos 13y al cuadrado más 36. Entonces, como dijimos, el objetivo es encontrar un número que multiplicado nos dé 36, pero no basta con eso, porque si no, cualquiera de estos tres números podríamos poner de 36, pero también al sumar o restar nos tiene que dar 13. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues el primer paso de este método de factorización, que con la práctica vamos a adquirir esa velocidad, lo primero que tenemos que poner es la variable, que en este caso es y de los dos lados del paréntesis. Y lo siguiente, tenemos que buscar los números que sumados los exponentes nos den 4. Es decir, aquí tenemos que poner un exponente y aquí otro, y sumados nos tiene que dar 4. En este caso, ¿qué suma nos da 4? Pues es 2.
¿sí? Entonces, digamos, al multiplicar, prácticamente, ¿por qué tiene que ser 4? Porque al multiplicar esto, se recuerdan que al multiplicar esto por esto nos tiene que dar esta misma expresión. Entonces, estamos haciendo como la reversa. Entonces, ¿cómo sé qué exponentes que al multiplicar me dé 4? Pues porque sabemos que a la multiplicación significa copiar la base y sumar los exponentes. Entonces, exponentes sumados nos dan 4, sería 2 y 2, ¿sí? Entonces, en este caso, y me van a decir, ¿por qué no es 3 y 1? ¿Verdad? Porque 3 y 1 también me da 4. Pues no, porque también tienen que ser iguales de los dos lados, digamos, ese es el truco de este método, que sea el mismo exponente de este lado y el mismo exponente de este lado. Si yo pusiera aquí 3 y 1 no es el mismo, y ustedes deben de hacer la prueba que al multiplicar no va a dar y a la cuarta menos 13y al cuadrado más 36. Ahorita vamos a ver a qué me refiero con eso. Entonces yo ya puse y al cuadrado por y al cuadrado. El siguiente paso es las combinaciones que yo tengo para que me dé 36 multiplicado y que sumado o restado me dé 13. Prácticamente las combinaciones son más, menos, menos, más, más, menos, ¿verdad? Y menos, menos. Esos son los signos que yo puedo intercambiar. Y entonces vamos a empezar con 4 y 9, que es lo que sabemos que nos da 36. Entonces tenemos, ¿qué pasa si yo pongo aquí 4 y 9? Vamos a empezar, perdón, aquí sería más y más, aquí sería menos y más y menos y menos y menos. Esas serían las combinaciones. Entonces, ¿qué pasa? Si yo 4 por 9 es 36. Tengo mi primer criterio. ¿Qué pasa si yo sumo 4 y 9? Es decir, más 4 y más 9, ¿cuánto nos da? Son 13. Pero el 13 es positivo y yo necesito que dé negativo, entonces descarto esta combinación de signos. Vamos con el siguiente. ¿Qué pasa si yo aquí le pongo menos 4? Lo vamos a poner menos 4 y más 9. Si yo multiplico menos 4 por menos 9 me da, perdón, menos 4 por 9 positivo da 36 negativo. Entonces ni siquiera cumplo esto, entonces lo descarto porque yo necesito que el 36 sea positivo. Entonces nada que ver. Vamos con el siguiente. Vamos a borrar. Y vamos con la siguiente combinación. ¿Cuál es la siguiente combinación? Utilizar los signos más y menos. ¿Qué pasa si yo hago 4 por menos 9? ¿Me da 36 positivo o no? Entonces desde ahí lo voy a descartar. Vamos a borrar. Lo estoy haciendo paso a paso para que sea entendible, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa si yo pongo menos y menos? Vamos a ver aquí, menos y aquí. ¿Qué pasa si yo pongo menos y menos? Pues prácticamente sería menos 4 por menos 9, son 36 positivo. Entonces cumplo con esto. Y aparte tengo que hacer 13 negativo, ¿verdad? ¿Qué pasa si yo sumo menos 4 menos 9? Nos da menos 13. Quiere decir que esta es la factorización de y a la cuarta menos 13 y al cuadrado más 36. Si se dan cuenta, lo encontramos es y al cuadrado menos 4 por y al cuadrado menos 9. Y ahorita lo encontramos fácil porque es el primer número que probamos de la tabla de multiplicar. Pero ¿qué pasa con 6? Obviamente tienen que hacer el mismo ejercicio en su cuaderno y ver que 6 por 6 sí da 36, pero nunca sumado me va a dar 13, porque 6 y 6 son 12. Y 6 menos 6 es 0. Y 6 positivo menos 6 es 0. Y menos 6 es menos 12. O sea, nunca me va a dar menos 13. Y 9 y 4 definitivamente sí me va a dar. Solo que tenemos que ver el tema de los signos tal y como hicimos ahorita. Entonces prácticamente tenemos que la factorización de y4 menos 13y al cuadrado más 36 es y al cuadrado menos 4 por y al cuadrado menos 9. Pero tenemos que hacernos la pregunta. Y al cuadrado menos 4 por y al cuadrado menos 9 ¿son factores primos? No. ¿Por qué? Porque aún se pueden descomponer. ¿Se recuerdan que vimos en la definición que el objetivo de la factorización es expresar el polinomio
en un producto de factores primos. Y 4 y 9 son factores primos. No lo son, ¿verdad? Todavía se pueden descomponer. ¿A qué nos referimos a esto? Que y al cuadrado todavía se puede, y cuadrado menos 4 todavía se puede descomponer en factores primos. Recordemos cuáles son los primos. 1, 2, 5, 7 y así sucesivamente. Lo vimos en la tablita en algunas clases anteriores. Y ya al cuadrado menos 9 todavía se puede descomponer. Entonces, ¿cómo descomponemos? Es decir, ¿cómo factorizamos todavía más aún esto? Pues ya tenemos el resultado, que es y al cuadrado menos 4 por y al cuadrado menos 9. ¿Sí? Entonces tenemos, hacemos la técnica de los paréntesis, copiamos la base. Ay, perdón, vamos a primero, voy a borrar esto que está por aquí. Listo. Entonces, regresando voy a descomponer y al cuadrado menos 4. Vamos a hacerlo por partes. Recuérdense que en la matemática el secreto es siempre tomar poquitos, ir descomponiendo por poquitos. Entonces, ¿cómo podemos factorizar o descomponer esto en factores primos? Pues prácticamente con la técnica del paréntesis. Copiamos la base, que sería y buscamos un número que multiplicado nos dé 2, es decir, sumado nos dé 2 y que la multiplicación de y por y nos dé 2, es decir, y a la 1 y y a la 1, ¿sí? ¿Qué es este y este y? Recuérdense que la potencia 1 usualmente no se escribe, por eso es que solo aparece y, pero es lo mismo, y es igual a y a la 1. Y tenemos que buscar un número que multiplicado nos dé menos 4. Y pues obviamente sabemos que la multiplicación que nos da 4 es 2. Y ahora probamos con los signos. Más 2 por más 2 me da 4 positivo. Yo quiero que me dé menos 4. Entonces sería más menos 2. No importa si pongo aquí el menos y aquí el más. Esos signos sí no importan. Lo que sí importa es el menos menos o el más más. Pero el más menos, digamos, no importa si pongo más menos o menos más. A menos que estos números sean diferentes. Entonces nos dé diferente resultado. Pero para no hacerles bolas, en este caso sería más menos, porque 2 por menos 2 es menos 4. Entonces aquí encontramos el factor primo de y al cuadrado menos 4. Ahora vamos a encontrar el factor primo de y al cuadrado menos 9. Entonces, ¿cómo lo encontramos? Abrimos los paréntesis y tenemos y tenemos y. ¿Qué número multiplicado? Es decir, con la suma de factores me da 2, sería 1 y 1, ¿verdad? Porque 1 más 1 es 2. ¿Y qué número multiplicado me da 9, menos 9? Pues sería 3, porque 3 por 3 es 9. Entonces aquí sería más menos, o menos más, ¿sí? ¿Qué es lo que puse por acá? Entonces y al cuadrado menos 4, la descomposición de factores primos es y menos 2 por y más 2. Y la descomposición de factores primos de y al cuadrado menos 9 es y menos 3 por y más 3. Entonces quiere decir, nos estaban pidiendo que factorizáramos esto, y a la cuarta menos 13y al cuadrado más 36. Encontramos esto, pero encontramos que esto no es la forma mínima, entonces lo simplificamos aún más, lo expandimos aún más, lo factorizamos encontrando esto. Entonces quiere decir que la factorización de y a la 4 menos 13y al cuadrado más 36 es y menos 2 por y más 2 por y menos 3 por y más 3, que es el resultado que pusimos por aquí abajo. Vamos con lo siguiente. Nos dice que es muy importante que si un polinomio está escrito como una multiplicación de factores, se dice que el polinomio está factorizado. En este ejemplo, este es el polinomio y este es el polinomio factorizado. Lo siguiente es que en la factorización de un polinomio, cuando descomponemos todos los factores y ya no sean posibles descomponerlos más, como por acá, y menos 2 por y más 2, ya no es posible descomponerlo más, ¿verdad? Porque estos ya son números primos, igual y menos 3 más por y más 3 ya no se puede descomponer más. Nos dice que habremos expresado dicho polinomio como una multiplicación de factores primos. Quiere decir que aquí factorizamos y expresamos como factores primos. Así de simple.
Y aquí les puse nuevamente la tablita por si no la habían copiado de los números primos, que tenemos que los números primos son 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 29, 31, 37, 41, 43, 47, etc. Todos los que están aquí en rojo. Por supuesto que hay más, pero aquí llegamos hasta el número 100 prácticamente. Los que están en verde son no primos y los que están en rojo son números primos. Entonces, si se dan cuenta en este resultado, son 2 y 3. Quiere decir que están dentro de los números primos, por eso sabemos que no se puede factorizar más o que no se puede descomponer más, no se puede encontrar más. En cambio aquí sí sabíamos que este no era el resultado porque 4 y 9 no son factores primos. Entonces por eso tuvimos que seguir buscando. Vamos con otro ejemplo. Tenemos el polinomio x al cuadrado menos 4 y nos dice que para factorizar se puede emplear la propiedad de la diferencia de cuadrados, que es al cuadrado menos b al cuadrado. Ya sabemos que es equivalente a decir a más b y por a menos b. Entonces, quiere decir que aquí para factorizar x al cuadrado menos 4, sacamos aquí nuestro pizarrón. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Abrir paréntesis, poner la variable, que en este caso sería x, que multiplicado nos dé 2, es decir, que los exponentes al sumar nos dé 2, que sería 1 y 1, y que multiplicado nos dé 4. ¿Qué número nos da 4? Es 2. ¿Y qué número nos da negativo? Pues menos por más, ¿verdad? O más por menos, ¿verdad? Entonces 2 ya es un número primo, entonces quiere decir que la factorización de x al cuadrado menos 4 es igual a x más 2 por x menos 2. Entonces este polinomio fue expresado como un producto de factores primos, que son x más 2 y x menos 2. Por ejemplo, tenemos este polinomio, x al cuadrado más 2x más 1. La forma de factorizarlo, vamos aquí. Tenemos x al cuadrado más 2x más 1. Abrimos paréntesis. ¿Qué número multiplicado me da 1? Definitivamente el único número que multiplicado me da 1 es 1 y 1, ¿verdad? 1 por 1. No hay otro número que me dé 1. Y 1 más 1 también me da 2. Entonces quiere decir que me da 1 positivo, más y más. Digamos, aquí ni siquiera tengo que probar el más, porque de una vez me dio más menos, el menos más y el menos menos. ¿Sí? Como nos dio más por más, 1 por 1 es 1 positivo y 1 más 1 es 2x, entonces ya lo encontramos. Quiere decir que la descomposición en factores primos del producto sería x más 1 por x menos 1. Y recordemos además que x más 1 por x menos 1 es equivalente a decir a x más 1 al cuadrado, que es lo que habíamos visto hace unos minutos anteriores. Entonces, esta es la descomposición de factores primos, pero también lo podemos expresar como x más 1 al cuadrado, que es como el producto notable o binomio al cuadrado, ¿sí? Que es lo que miramos por acá. A más b al cuadrado es igual a al cuadrado más 2ab más b al cuadrado. Esto es lo mismo a decir a x más 1 al cuadrado o x más 1 por x menos 1. Y eso sería todo.